Entonces, ¿qué es un don espiritual? ¿Pueden encender las luces si desean? Estos muchachos estaban, como decía mi papá y mi mamá, están más perdidos que el hijo de Limber con cuanto a lo que son dones espirituales. Para ellos atragantarse y tomarse una soda, para eso ellos era lo máximo, para eso ellos era el don espiritual. Y no tenían ni la más mínima idea de lo que es un don espiritual. Uno o dos voluntarios que me digan con sus propias palabras para ustedes, ¿qué es un don espiritual? A ver, si no tomo voluntarios. A ver, Héctor David, ¿para ti qué es un don espiritual? Demuestra que eres más que piano, muchacho, vamos. Son dones que te da el Espíritu Santo. Son dones que te da el Espíritu Santo. Son dones que te da el Espíritu Santo, es una respuesta bastante obvia. ¡Ajo! Vamos para allá. ¿Qué es un don espiritual? Es un regalo que Dios te regala para que puedas hacer cosas así como, así parte de... Ya, estamos bien. El pastor David ahí le sopló un poquito, pero sí, así mismo es el asunto. Los dones espirituales es un tema bastante amplio y por eso solamente en los siguientes minutos solamente vamos a mencionar unas pequeñas cositas importantes acerca de los dones espirituales, y si alguno tiene una duda al final de la reunión o durante las siguientes reuniones, se pueden acercar a mí, se pueden acercar al pastor Jairo o al pastor David, que nosotros con mucho gusto nos podemos sentar largo y tendido a hablar sobre este tema. Pero primero tenemos que explicar qué significa un don. Dice que don viene de la palabra griega charisma o carisma, que a su vez viene del vocablo charis, que significa gracia. Para atrás. Don proviene del vocablo griego charisma, que viene de otro vocablo que se llama charis. De charisma viene charis, y charis en griego significa don. Digo, gracia, perdón. Don significa igual gracia. Pero, ¿qué es eso de que los dones espirituales son gracia? ¿Cómo funciona eso, que los dones espirituales nos dan gracia? ¿Y cómo combinamos eso con nuestra vida diaria como cristianos? Yo tengo una definición propia y quiero compartírselas con ustedes. Los regalos, los dones espirituales son regalos inmerecidos que Dios nos ha regalado por gracia, por medio del Espíritu Santo, y que con el tiempo aprendemos a desarrollar con esfuerzo y con búsqueda de Dios. Qué definición más larga, pero creo que es la que abarca todo lo que significa un don espiritual. Vuelta. Los dones espirituales son regalos inmerecidos por Dios, dados por gracia. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, y que con el tiempo aprendemos a desarrollar con esfuerzo y con búsqueda de Dios. Eso es lo que es un don espiritual. Pero muchos aquí, y lo han visto, y ahorita vamos a mencionar esos dones, muchos de esos dones se manifiestan de diferentes maneras. Pero ¿para qué sirven los dones espirituales? ¿Por qué ese temor muchas veces de preguntar por los dones espirituales? Porque creemos de que la palabra espiritual es igual a algo místico, o lo espiritual es igual a algo desconocido, y obviamente todos le tenemos miedo a lo desconocido, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos le tienen miedo a lo desconocido? A lo que nunca han visto, a lo que no conocen. Cuando yo era pequeño le tenía miedo al cuco, horrible. Mi mamá me mencionaba el cuco y yo quedaba de una vez hasta que quedaba eléctrico, porque el miedo al cuco era algo impresionante, porque era algo desconocido. Ella me decía el cuco debajo de la cama y todo el asunto, y yo dije, ¿y eso con qué se come? Yo no sé qué es eso, y me imaginaba el monstruo más horrible del mundo, porque no conocía. Entonces, así mismo, lo desconocido para nosotros nos va a parecer en algún momento algo completamente descabellado, ¿verdad que sí? Pero ¿para qué sirven los dones espirituales? ¿Para qué a mí me sirve tener un don espiritual? ¿Por qué yo tengo que anhelar un don espiritual?
Eso es fácil. Primera de Pedro 4, versículo 10 y versículos 11 nos responden esa pregunta de por qué, para qué nos sirven los dones espirituales. Y dice lo siguiente, si me ayudan los muchachos acá, vamos a esperar para que todos tengan. Cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la verdad, a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Esa palabra me gustó bastante. Para siempre jamás. ¿Para qué nosotros queremos los dones espirituales? ¿Para qué nos sirven los dones espirituales? Los dones espirituales no nos sirven para nosotros mismos. Los dones espirituales son siempre y siempre serán para servir a otros. Siempre van a servir para servir a otros. ¿A cuánto les gusta servir a otros? A ver, que levanten la mano. ¿Sabía que eso también es un don espiritual? Y de eso vamos a hablar más adelante. El don de servicio es un don espiritual. Si a usted le gusta ayudar a otros porque usted ama a Dios y a usted le gusta ayudar a otra persona, déjeme decirle que usted tiene un don espiritual. ¡Bingo! Y ni cuenta se había dado. Dese un aplauso por eso, a ver. Si usted levantó la mano y a usted le gusta ayudar a otros, usted ya tiene un don espiritual. Felicidades. Miren lo que dice Peter Davids, que es un pastor de los Estados Unidos, que esto me impactó y me encantó. Es un poquito larguito, un concepto, pero quiero que lo entiendan. Vamos por partes. Los cristianos no pueden controlar los dones que Dios les da. Voy para atrás. Los cristianos no pueden controlar los dones que Dios les da, pero sí pueden controlar si usan o no los dones que reciben y cómo los usan. Los dones espirituales no son entidades autónomas fuera de control de la persona, sino que son habilidades que el Espíritu Santo da y que la persona debe desarrollar y usar para servir a los demás. Peter Davids estaba de acuerdo conmigo y de acuerdo con muchos de los que estamos aquí, de que los dones espirituales son para ayudar a otros. Y que nosotros no tenemos control, nosotros no elegimos el don que Dios pone en nosotros, pero sí tenemos la potestad de cómo controlarlos. Si el Señor me dio un espíritu de servicio a mí, un don de servicio a mí, disculpen, si Él me dio un don de servicio a mí, es mi decisión si yo lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar. ¿Claritos hasta acá? Están como medio... ¿Saben qué? Yo estuve pensando mucho si predicarles sobre esto o no, porque sé que quizás es la primera vez que me voy mucho a los conceptos un poquito más fuertes, pero yo pienso de que si nos estamos levantando como un grupo de jóvenes de una generación de tercer milenio, debemos estar claritos con los conceptos más básicos acerca del cristianismo, y este es uno de ellos. Los dones espirituales debemos saberlos manejar, porque cuando nos pregunten en las calles cómo es eso de que ustedes empiezan a hablar como locos durante sus reuniones, ustedes sepan responderle: no es que yo hable como loco, es que yo me comunico con el Espíritu Santo de Dios y más nadie sabe lo que estamos hablando, solamente yo y el Espíritu Santo de Dios. Ese es un ejemplo y es una propaganda gratis, y lo vamos a ver ahorita también. Entonces lo que dice Peter Davids, y con lo que concuerdo con él, es que los dones espirituales no los elegimos nosotros, los elige Dios y los pone en nosotros, pero es nuestro deber si los vamos a utilizar o no los vamos a utilizar. Eso ya depende de cada uno de nosotros. La otra pregunta común que se hacen, a ver, la primera pregunta es: ¿qué significa la palabra don? La otra es: ¿cuál es la definición de dones espirituales? Que se las acabé de dar. Y la última que les hice ahorita es: ¿para qué me sirven los dones espirituales? Ahora vamos a ver cuáles son los dones espirituales. Nosotros como humanos hemos resumido los dones espirituales en 3 grupos. No está en la Biblia, no dice en ningún lado que los dones espirituales se dividen en 3 grandes grupos. No dice nada de eso. Pero nosotros hemos decidido dividirlo en grupos para poder entenderlos.
dice que son 3 grupos. Unos son dones de inspiración, otros son dones de revelación y otros son dones de poder. A ver, repitan conmigo: dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Cada categoría, tiene 3 dones. Cada categoría tiene 3 dones. La primera categoría habla sobre los dones de revelación. Y con eso vamos a pasar con el primer don espiritual, que es la palabra de ciencia. A ver, la persona que tiene el cartel que dice palabra de ciencia, que pase por acá. Y que lo ponga en alto así bien, para que todo el mundo lo vea. ¿Qué es la palabra de ciencia? ¿Qué es el don de palabra de ciencia? El don de palabra de ciencia es el don por el cual Dios le revela a una persona en un momento específico algo que va a suceder y que una persona en específico o un grupo de creyentes necesita saber. Vamos de nuevo. El don de palabra de ciencia es un don por el cual alguien recibe una palabra de Dios sobre algo que va a suceder y que debe comunicárselo a una persona o a un grupo de creyentes para edificación de la iglesia. Ejemplo de un don de palabra de ciencia lo tuvo el profeta Natán cuando David había pecado con Betsabé, y en un momento determinado el Espíritu Santo de Dios cae sobre Natán y le dice: Natán, David hizo esto, esto y esto, y por causa de esto ahora yo voy a castigar a David y le voy a quitar a su hijo, al hijo que va a tener con Betsabé. Él se lo anunció por adelantado a David, y luego ocurrió esta situación. Él tuvo palabra de ciencia en el momento. ¿Ok? Ese es el primer don. Ahora les voy a pedir que te hagas en cualquier lugar de la iglesia, uno cualquiera, pero no te sientes en tu puesto, busca un lugar cualquiera. El segundo don es palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es el siguiente don espiritual. ¿Quién tiene palabra de sabiduría? Que pase por acá. Keira. ¿Cuánto le da un aplauso a Keira? A ver, dale. Tiene como un poquito de miedo. Hola, Keira. El don de palabra de sabiduría viene cuando nosotros recibimos de parte de Dios algo que está específicamente en la palabra y en algún momento nosotros no lo entendíamos. Pongo un ejemplo mío propio. Yo durante mucho tiempo, casi un año, estuve intentando entender Juan 3:16 y a mí no me entraba Juan 3:16. No me lo podía aprender. Yo decía, ¿qué pasa con Juan 3:16? Y yo decía, y a veces entendía que, ok, porque de tal manera amó Dios al mundo, y de repente me iba y me perdía y jamás entendía el resto de la oración, jamás entendía el resto del versículo. Pero llegó un momento en el que entendí que de tal manera Dios me amó a mí, que entregó a su único hijo, para que todo aquel que creyera en él no muriera, mas tuviera vida eterna. Y ese día yo salté como loco en mi cuarto, porque había entendido lo que Dios había revelado a mi vida y sabía que se lo tenía que predicar a otros. Entonces en ese momento se activó un don de palabra de sabiduría. Otro ejemplo, yo recuerdo que el pastor Jairo muchas veces me hablaba sobre lo que era la verdadera roca, cuando hablaba sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tengo que ser sincero contigo, Jairo, te mentí muchas veces porque tú me decías, ¿entendiste, Edgar? Y yo te decía, sí te entendí, Jairo. Pero mentira, no le entendía nada. Yo no entendía el concepto. Hasta que un día en intimidad con Dios, me levanté en una madrugada, yo dije, esto era así, no lo había comprendido de esa manera. Y entendí verdaderamente. Luego les explico cómo fue el asunto de la roca con más tiempo. De eso se trata el don de sabiduría, la palabra de sabiduría. Es en un momento específico nosotros recibir una revelación de la palabra para también edificación de otras personas y también de nosotros. Así que, Keira, te voy a pedir que te puedas hacer en algún otro lugar. Gracias. Y el último de la categoría de dones de revelación es el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus? Simplemente el don de discernimiento de espíritus es poder en algún momento saber si algo es o no es de Dios. ¿Quién tiene el don de discernimiento de espíritus? Que pase por acá.
Van a haber algunos momentos en los que no vamos a saber si algo que está sucediendo en nuestras vidas es o no es de Dios, alguna decisión que alguien esté tomando, algo que puede estar pasando en nuestras vidas. Tremenda modelo. Entonces, el don de discernimiento de espíritu nos dice que nosotros tenemos el regalo inmerecido de poder ver cosas que quizás otras personas no pueden. Quizás tú puedas ver en algún momento a alguien que esté triste, pero esté sonriente y esté echando chistes, y tú le digas, oye, ¿por qué tú estás triste? Porque tú sientes que esa persona está triste. Y en algún momento el Señor, y la persona se queda de que, ¡ah! Pero ¿cómo tú sabes eso? Pero si yo no puedo estar más feliz, yo me la he pasado sonriendo. Y tú dices, no, pero si tú estás triste. O de repente pasó algo en el grupo, o pasó algo en la escuela o en el colegio, y tú no, yo sé que fue así, yo sé que pasó así, no sé, yo sé que es así. Ese es el don de discernimiento de espíritus, es saber si algo es o no es de Dios. Le voy a pedir a Tali que si se puede hacer en cualquier otro lugar de la iglesia. De igual manera, existe el otro grupo que son los dones de inspiración, que también son 3. El primero es uno de los dones más temerosos que la gente no quiere. No quieren que se les hable. Y es el don de hablar en lenguas. ¿Qué es el don de hablar en lenguas? El don de hablar en lenguas es poder comunicarnos directamente con Dios en un idioma que más nadie entiende. Es solamente Dios y yo entendemos, solamente Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros entiende lo que se le está hablando a Dios. Satanás no puede entrar en nuestros pensamientos. Si nosotros en algún momento hablamos con nuestra boca, y es por eso que es tan fuerte declarar las cosas de Dios, porque si nosotros en algún momento en nuestra vida decimos, no valgo para nada, soy un mediocre, no puedo salir de mi pecado, no soy libre, tengo miedo, y declaramos esas cosas con nuestra boca, Satanás está escuchando absolutamente todo lo que nosotros hablamos. Sus potestades, porque él no puede estar en todos los lugares. Pero sus potestades, principados, o sea, toda la liga de la justicia maligna, entiende lo que está sucediendo y empiezan a atacarnos, empiezan a atacar nuestras vidas. Pero con el don de lenguas, el Espíritu Santo que está morando en nosotros entiende lo que está sucediendo y envía un mensaje directo a Dios. Dios entiende el mensaje y viene a nosotros. Satanás no entiende lo que estamos hablando. Es una comunicación interna, es una comunicación de uno a uno. Él y yo. Él y yo. Exactamente ese es el don de lenguas. La palabra declara que también hay que hacerlo con orden. Debido a que si hay una persona que es no creyente y llega a la iglesia y se encuentra con este don que está completamente fuera de orden y fuera de control, lo único que va a causar es que los no creyentes, una de dos, o se burlen o se asusten. Entonces todo debe ir con un control, y la palabra también lo indica. Ahí para que más o menos vayan entendiendo. ¿Dónde encontramos estos dones? 1 Corintios capítulo 12. Ahí vamos a encontrar esos dones espirituales. El otro don es don de interpretación de lenguas. ¿Quién tiene, aguanten, después de todo, quién tenía el de don de hablar en lengua? Y que nunca pasó. Vente, Carol. Hazte en cualquier lugar de la iglesia. ¿Quién tiene el de don de interpretación de lenguas? A ver. El don de interpretación de lenguas, la misma palabra lo dice y no vamos a explicar mucho sobre es que en algún momento Dios permite que la persona que tiene el don de interpretación de lengua entienda lo que él o otra persona está hablando en lengua y pueda traducir el mensaje, pueda interpretar el mensaje. Quiere decir que si una persona está hablando algo que nadie entiende, pero Dios necesita que el pueblo o alguien en específico sepa lo que se está hablando, esa persona pueda tener esa interpretación. Ahora bien, es interpretación, no traducción literal. ¿Qué quiere decir? Que usted no necesariamente va a empezar a traducir exactamente lo que esa persona está diciendo, sino en esencia entender en el espíritu lo que esa persona está diciendo. ¿Ok? Ese es el don de interpretación de lenguas. Y el otro es el don de profecía.
Don de profecía. ¿En qué consiste el don de profecía? El don de profecía consiste en poder nosotros dar una palabra en específica dada por Dios a la iglesia. Es básicamente como el don de interpretación de lenguas, lo único que en este caso el mensaje va directo y sin escala. El mensaje va derechito. Es porque Dios no necesita ningún intermediario y Él va a hablar lo que necesita hablar a la iglesia y lo va a hablar directo. O el don de profecía también puede ser de uno a uno, de una persona a otra persona. Esa persona tiene el don, lo activó, se lo dijo, lo comunicó, esa persona lo sabe. O activó el don, Dios estuvo con él, activó el don de profecía, toda la iglesia se edificó con un mensaje que tuvo de parte de Dios de él, porque tenía un don de profecía. Y está la última categoría, que son los dones de poder, que los dones de poder también son tres, que está el don de sanidad, que ese es otro que también buscan bastante. ¿Quién tiene el don de sanidad? El don de sanidad es poder, en algún momento en específico de nuestras vidas, poder orar por alguien y que por medio del Espíritu Santo, repito, por medio del Espíritu Santo, no por medio de la persona que oró, por medio del Espíritu Santo, Dios te usa como una vasija de honra para que esa persona pueda ser sana. Así funciona el don de sanidad. No tiene que ver absolutamente nada con que si la persona en algún momento tuvo o no tuvo el don, o no. Si Dios te usa para en algún momento en específico darte el don de sanidad para que tú sanes a otra persona, Él lo va a hacer. Y no va a ser por ti, ni va a ser por tus propias fuerzas, sino va a ser porque Dios así lo permitió. Está el don de hacer milagros. Manu, don de hacer milagros. Santo. El don de hacer milagros se basa, esto no hay que explicarlo mucho, es poder hacer algo sobrenatural de Dios y que ocurra para edificación de los creyentes. Es no tanto como el don de sanidad. El don de sanidad se basa específicamente en la persona, pero por ejemplo, él puede tener un don de hacer milagros, quizás pueda dar una palabra en la que diga que la persona va a ser próspera, o que la persona va a salir de un problema financiero y la persona pueda salir de ese problema financiero, o algo completamente sobrenatural que la gente no se imagina que pueda hacer. Ese es el don espiritual del don de hacer milagros. Y el último de esa categoría de los 9 es el don de fe. El don de fe se basa, escuchen, en poder creer ante viento y marea, pase lo que pase, venga lo que venga, siempre confiar en Dios, nunca flaquear. Es decir, Dios me va a dar esto, Dios va a cumplir esta palabra en mí, Dios va a hacer esto en mí, y Dios lo hace. Tremendo don. Ojalá y todos lo tuviéramos. Ojalá y todos pudiéramos vivir en base a ese don. Si viviéramos en base a ese don, créanme que más de 4 cosas mejorarían en nuestras vidas. Entonces, ese es el don de fe. En eso se basa el don de fe. Estos son los 9 que se menciona en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Pero en Romanos, capítulo 12, también se mencionan otros adicionales. Se mencionan 6 adicionales, aparte de este. ¿Qué dice? El texto comienza diciendo, es Romanos 16, del 6 al 8. Comienza diciendo, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Y luego sigue diciendo los dones que son el don de servicio, el que estábamos hablando ahorita. ¿Quién tiene el don de servicio? El don de servicio se basa en poder ayudar desinteresadamente a otras personas o a la iglesia. Es entregarse en cuerpo y alma a alguna obra, entregarse en cuerpo y alma a algo que edifique a otras personas. Y el don de servicio
indica de que yo no voy a pedir nada a cambio, simplemente sirvo porque me gusta servir, porque sé que es para Dios. En eso se basa el don de servicio. Luego está el don de enseñanza, que es por medio de en algún momento, en algún lugar, de alguna manera, poder llevar un mensaje de parte de Dios a otra persona o a un grupo de personas. En eso se basa el don de enseñanza. Luego vemos el don de exhortar. El don de exhortar es otro don que muchos quisiéramos tener. ¿Qué tiene que ver el don de exhortar? Es poder llegar y decirle a una persona: sabes, yo sé que tú nunca quizás hayas conocido de Dios, pero yo te quiero presentar a un Jesús que es mi Salvador. El don de exhortación se basa en que el Espíritu Santo está en ti de tal manera que la otra persona se impacte tanto que decida seguir igualmente los caminos de Jesús. O puede ocurrir lo otro, que es cuando una persona esté menguando o esté flaqueando en su fe, tú puedas decirle: ánimo, ánimo, tú puedes, ánimo, puedes salir de esto, tú puedes. Eso se basa en el don de exhortación. Se puede mover de diferentes formas, pero hay diferentes formas, pero siempre va a ser de la misma manera del Espíritu Santo. Don de repartir. El don de repartir también se basa en poder dar de alguna manera lo que nosotros tenemos a otras personas. Son aquellos que nos encargamos de dar caridad, de poder repartir algo, pero no solamente material, sino también poder repartir algún tipo de mensaje a otra persona que lo necesite en un momento específico. De eso se basa el don de repartir. Don de presidir. El don de presidir son aquellas personas que han sido llamadas a poder dar un mensaje quizás a grandes masas, a un público grande, a un grupo así como estamos ahorita, y una persona que se pare y hable de parte de Dios. Es un don que demanda mucho, porque necesitas tener intimidad con Dios y necesitas morir a ti mismo. Necesitas poder entender el mensaje primero y que te cachete a ti para que luego entonces puedas dárselo a las otras personas un poquito más digerido. Entonces, ese es el don de presidir, el don de presidir. O también el don de presidir puede ser también hacerlo a una persona o dos personas que también necesiten escuchar un mensaje de parte tuya. También puedes empezar. Se los digo siempre y se los digo a los muchachos de liderazgo. Ustedes quieren algún día pararse en un púlpito y predicar, empiecen preparando sus mensajes a 2 o 3 personas. Porque realmente no tiene que ver con la cantidad de gente o el momento en que lo haces. Realmente tiene que ver en activar el don cuando Dios te manda a hacerlo. Y el último, que este fue uno de los que más me llamó la atención, fue el don de misericordia. Cosita amorosa este muchacho, dice la pastora. El don de misericordia se parece mucho al don de repartir, pero la diferencia entre ambos, entre el don de repartir y el don de misericordia, es que el don de misericordia tienes que vivir en carne propia lo que está viviendo la otra persona. Quiere decir que si hay un pobre o algún grupo de personas que no han tenido nada de comer, el don de repartir te dice: anda, yo te voy a dar comida para que comas. Pero el don de misericordia dice: no, yo voy a vivir como están viviendo esas personas y voy a pasar lo que ellos están pasando. Más que nada sucede en las misiones, cuando las personas se van a misiones y viven en carne propia lo que están viviendo las aldeas, los pueblos pequeños, aquellas personas que no tienen qué comer y que quizás estén en una situación bastante deplorable, una situación bastante fea. Ese es el don de misericordia. Y es uno quizás de los más difíciles. Nadie le gusta ponerse en los zapatos de las otras personas, ¿verdad que no? Cuando la otra persona está pasando un momento difícil, yo te ayudo, pero hasta ahí. Qué duro ese don, ¿verdad? Cuando terminé de leer esto me di cuenta de algo que decía otro autor, que no lo puse, no lo escribí, pero este autor decía lo siguiente: ¿sabes? Decía, ¿saben? Realmente estos son los dones que marca la palabra, que son dones espirituales.
Pero la misericordia y la multiforme gracia de Dios es tan infinita que podemos ver diferentes facetas de diferentes dones espirituales que quizás nosotros todavía no conocemos, pero que quizás en algún momento se activan. Porque la multiforme gracia de Dios es tan extensa, es tan infinita, que así mismo deben ser sus dones. Así mismo deben de ser las habilidades y los regalos que Dios nos da. Son infinitas, son infinitas. Y lo último que quiero hablarles, de estos 15 dones, ¿cuál ustedes creen que es más importante? Bingo. Y eso es lo que quiero que todos entendamos y que todos estemos claritos en esto. Jamás va a haber un don que es más importante que otros. Por ejemplo, en el caso de los que estamos como pastores de la iglesia, o los que están de maestros enseñando, presidiendo, con don de liderazgo, la persona que tiene don de liderazgo, don de presidir, no es más importante, y el don no va a ser más importante que una persona que tiene don de servicio y se encarga de limpiar la iglesia todos los sábados aquí en las reuniones de G3. Si el corazón está dispuesto, y si el corazón está dispuesto a recibir o a hacer la voluntad de Dios, entonces todos los dones son importantes. Absolutamente todos los dones son importantes. Repitan conmigo: todos los dones espirituales son importantes. Esto simplemente ha sido de la manera más rápida explicarles lo que son los dones espirituales. Y como ya les digo, si tienen alguna duda se pueden acercar a cualquiera de nosotros y nosotros con mucho gusto vamos a poder hablar y conversar. Sé que hay algunos que son muy polémicos, algunos que quizás algunos no muchos entienden, quizás algunos sí están de acuerdo, otros no de acuerdo, pero es que nuevamente vamos al mismo punto. No es cuestión de si estamos o no estamos de acuerdo. El asunto está que todos son dones espirituales y todos en algún momento nos sirven para edificación de la iglesia o edificación a un grupo de personas. Amén. Entonces vamos a ponernos de pies. Y yo le voy a pedir, así mismo como ellos en un momento, cuando estábamos cantando, ellos vinieron y pasaron a buscar una de estas, yo les voy a pedir que de la misma forma se acerquen a una de las personas que tienen en sus carteles estos dones, para que oremos específicamente por ese don. Mientras que le pido a Lireima que vaya pasando, acérquense a uno de los dones, a uno de los carteles. Procuren de que todos por lo menos vayan a un grupito, se acerque a uno de los dones por lo menos. Que no se quede ninguno. Ok, ya todos tienen por lo menos uno. Si alguien no tiene, me grita: todavía no tengo. Ok, nadie me gritó, voy a suponer de que todos ya. Ok, escuchen lo que vamos a hacer. Escuchen lo que vamos a hacer. Vamos a orar en fe de que, número uno, que los dones espirituales todos sean un equilibrio dentro de la iglesia. Que ningún don sea puesto por encima de otro por los hombres, porque ya todos fueron puestos en un mismo lugar por parte de Dios. Primero, equilibrio con los dones espirituales. Y número dos, vamos a orar por la activación de los dones espirituales dentro del grupo de jóvenes de G3 y en la iglesia. Vamos a tener esas dos intenciones de oración. Dice que la oración del justo puede mucho. Yo lo creo. Entonces vamos a orar por estos 15 dones que el Señor nos muestra en su palabra. Vamos a orar específicamente para que el Señor traiga estos dones dentro de la iglesia y para que haya un equilibrio. ¿Ok? Yo sé que aquí hay muchos intercesores. No vamos a demostrar que por la edad o por ser jóvenes no tenemos no podemos interceder o no tenemos intercesión en nuestras vidas. Sí lo tenemos. Así que vamos a orar con fuerza, muchachos.
Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos de que tu voluntad buena, agradable y perfecta está en cada una de nuestras vidas, amado Padre. Amado Rey, Príncipe de Paz, te damos gracias porque sabemos de que la activación de cada uno de los dones en esta iglesia será para edificación de los creyentes, será edificación para cada joven nuevo, Señor, que se acercará a este iglesia, Señor, y que podrá reconocer tu gloria y que podrá reconocer cada una de las cosas que suceden, Señor. Declaramos, Padre, equilibrio en cada una de las áreas, en cada uno de los dones, Señor, que tú has repartido dentro de la iglesia, Señor, porque sabemos de que están, Padre amado. Sabemos de que están en cada uno de nuestros corazones, sabemos de que están en nuestros espíritus y que solamente están esperando ardientemente a que nosotros decidamos tomar la decisión de activar cada uno de nuestros dones, Señor. Declaramos que ni principados ni potestades, ni ningún hueste de maldad, Señor, podrá con estos dones, Señor, con cada uno de estos jóvenes que necesitan de cada uno de estos dones, Señor. Yo declaro de que aún podrán entender, Padre amado, de que los dones no son para nuestra edificación propia, sino que son para edificación de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos de que los jóvenes aún, no importa la edad, Señor, no importa la edad, sino que tú estás en cada uno de ellos, Señor, y de que tú le darás las herramientas y que tú nos darás, Señor, las salidas a cada uno de los problemas que se susciten, Señor. Yo declaro de que no verán, Padre, al don, sino que verán al dueño del don. Declaro de que ellos podrán ver aquel que ha puesto los dones en cada uno de estos lugares, en cada uno de los lugares de la iglesia, en cada una de nuestras vidas, Señor. Y veremos prueba de esto, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús de que veremos pruebas de cada una de las cosas que ocurrirán, Señor, por medio de esto, Señor. En fe lo declaramos y en fe lo creemos, amado Jesús. En fe lo creemos, amado Rey. Te damos las gracias por los dones espirituales que pones en nuestras vidas, Señor, y declaramos que son activados ahora, Señor. En el nombre de Jesús declaramos de que son activados para beneficio de tu iglesia, Señor, por beneficio de tu amada, Señor, a la cual tú estás esperando, amado Jesús. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.